Él me arrastró desnudo escaleras arriba y me encerró en el armario. Ella me engañó y organizó una fiesta llena de cocaína en mi propia casa, frente a mi hijo pequeño. Estos diálogos son solo una muestra de un caso enfermizo y fatal que dio origen a una de las trilogías más increíbles del rock and roll, pero que casi acaba con la vida del vocalista Axl Rose. Hoy te voy a contar la oscura historia detrás de la trilogía de la ilusión de Guns N' Roses. Yo soy Guilherme y estás en Descifra Hits. A principios de los años 90, cuando Guns N' Roses lanzó las canciones Don't Cry, November Rain y Estranged, poca gente se dio cuenta de que, juntas, formaban una trilogía y que su historia, extrañamente, se parecía a la del vocalista Axl Rose. Con referencias a la agresión, al abuso de drogas y con muertes misteriosas, los videos de esta trilogía no son solo historias de relaciones amorosas como muchos piensan. Revelan mucho más sobre la caótica vida de Axl Rose de lo que tus ojos podrían ver. La trilogía comienza con Don't Cry y la primera escena del video revela el origen de todos estos problemas. La infancia traumática de Axl Rose. Cuando tenía apenas 2 años, sus padres se divorciaron. Su padre biológico no aceptó la separación, lo secuestró y lo violó. Axl solo descubrió esto después de adulto, tras someterse a una terapia de regresión. En los ojos del bebé, que son azules, guarda bien ese detalle. Vemos un cuervo que, como ya explicamos en el video de Other Side de los Red Hot Chili Peppers, es la representación de la muerte. Esto representa la muerte simbólica del niño dentro de él, cuyo desarrollo fue interrumpido criminalmente a una edad tan temprana. Luego, vemos a Axl caminando en un ambiente helado, que según él, representa estar aprisionado en el tiempo, en un ciclo doloroso que siempre se está repitiendo. Y realmente, después de que su padre huyó, su madre se casó con otro hombre igualmente violento que lo golpeaba a él y a sus hermanos y abusaba sexualmente de su hermana Amy. Ese ciclo se repitió en la vida adulta de Axl, que después de crecer en un ambiente tan problemático, empezó a ver la violencia doméstica como algo cotidiano. Incluso, esta escena donde él pelea con la mujer por un arma está basada en un caso real de su vida que en un momento vas a entender. Por ahora, basta saber que Axl desarrolló relaciones bastante tóxicas en la vida adulta. Para que te des una idea, de todas sus novias, al menos 7 eran adictas al alcohol y la cocaína. De hecho, de las 2 versiones de Don't Cry que se grabaron, la primera surgió precisamente de uno de esos casos tóxicos. A principios de los años 80, incluso antes de la formación de la banda Guns N' Roses, Axl Rose se presentaba en bares y clubes nocturnos de Los Ángeles con su banda Hollywood Rose, de la cual también formaba parte su amigo de la infancia, Izzy Stradlin. En esa misma época, una mujer misteriosa llamada Monique Lewis bailaba y seducía en uno de esos clubes nocturnos y terminó involucrándose tanto con Axl como con Izzy, sin que ninguno de los dos lo supiera. Un día, Axl estaba bebiendo cerveza y fumando un cigarro frente al Club Roxy cuando vio a su amigo Izzy Stradlin salir del club y despidiéndose a besos de esa mujer, por la cual él estaba perdidamente enamorado. Axl dejó caer el vaso de cerveza de su mano, apagó su cigarro, se sentó en la banqueta y empezó a llorar. Fue ahí cuando Monique fue hacia él y en el intento de consolarlo, solo decía, "Don't cry, no llores". Esa frase se quedó en la cabeza de Axl, quien fue a la casa de Izzy esa misma noche y en vez de discutir, se unieron y escribieron Don't Cry, una de las baladas más espectaculares del rock, en solo 5 minutos. Les gustó tanto la canción que grabaron una demo y la tocaban en todos los shows. En poco tiempo, Don't Cry se volvió la más solicitada en los clubes y empezó a llamar la atención de los empresarios. En 1985 finalmente formaron la banda Guns N' Roses, y después de que la demo de Don't Cry llegara a las manos de la disquera Geffen Records en 1986, consiguieron su primer contrato. Gran parte de ese movimiento fue gracias a la ayuda de Joseph Brooks, un importante DJ y locutor de la escena del rock de Los Ángeles, a quien Axl Rose se aseguró de agradecer al final del videoclip de Don't Cry. De hecho, también como una forma de gratitud, Axl incluso se tatuó a Monique, la musa inspiradora de Don't Cry, en su brazo derecho.
Pero en 1987, durante el lanzamiento del primer disco de la banda, Appetite for Destruction, algo tomó por sorpresa a todos los fans. A pesar de que el disco incluía éxitos icónicos como Sweet Child O' Mine y Welcome to the Jungle, no incluía la canción Don't Cry. El motivo de esto fue puramente estratégico. Como contó Axl Rose en una entrevista en el 91, la gente se molestó porque no pusimos Don't Cry en el primer álbum, pero solo estábamos tratando de guardar lo que considerábamos nuestra carta bajo la manga, porque no sabíamos si íbamos a vender 5 copias o quién sabe. Otra canción que también se reservó porque aún estaba incompleta era November Rain, la cual Axl Rose venía componiendo desde el 83, cuando todavía estaba en la banda del guitarrista Tracy Guns, Lay Guns. Durante los descansos en los ensayos de la banda, siempre que encontraba un piano, Axl Rose se sentaba y tocaba la melodía de November Rain, como dijo Tracy Guns. Cuando estábamos haciendo nuestro EP para La Guns en el 83, él ya tocaba esa canción en el piano, incluso ya la llamaba November Rain en esa época. Y él decía, un día esto va a quedar increíble. Entonces yo le decía, ya está increíble ahora. Y él respondía, pero todavía no está lista. Sí, porque Axl estaba tan decidido a perfeccionar esa canción que prometió abandonar su carrera si November Rain no quedaba perfecta. Fue solo en el 91, 4 años después del primer álbum, que la banda se dio cuenta de que realmente habían despegado, decidieron terminar las canciones inacabadas y crear nuevas canciones. Se reunieron en un estudio de Chicago para una intensa sesión creativa donde no solo terminaron Don't Cry y November Rain, sino que también produjeron muchas más canciones de las que cabrían en un solo álbum. Como contó Axl Rose, Easy trajo al menos 8 canciones nuevas. Slash trajo un álbum completo, y yo también traje un álbum completo. Entonces tenemos como unas 35 canciones que nos gustan y queremos lanzar todas ellas, y realmente lo hicieron. El mismo día, el 17 de septiembre del 91, los álbumes Use Your Illusion 1 and 2, juntos, sumando increíbles 30 canciones, salieron al mundo en un lanzamiento que hizo historia. Ninguna otra banda había lanzado 2 discos el mismo día, y con ellos, vendido más de 1 millón de copias en la primera semana, y alcanzado los 2 primeros lugares de las listas de Billboard antes. Pero para Axl llegar a ese punto no fue nada fácil. 3 canciones de ese álbum fueron escritas después de un momento de intenso dolor y sufrimiento del vocalista y revelan serios problemas que casi acabaron con su vida. Para que entiendas eso, necesito presentarte a Erin Everly. Me gustaría presentarles a mi esposa Erin. No te dejes engañar por las apariencias, porque fue esa relación la que dio inicio al peor año en la vida de Axl Rose. Erin y yo nos tratábamos como basura. A veces nos tratábamos bien, porque los niños dentro de nosotros eran mejores amigos, pero en otros momentos simplemente arruinábamos la vida del otro por completo. Se conocieron en el 86 y empezaron a salir ese mismo año. Ella fue la musa inspiradora de grandes éxitos de Guns N' Roses, como la clásica Sweet Child O' Mine. Pero la relación entre los dos no era tan saludable como podrías pensar. Para que te des una idea, Erin dijo que la forma en que Axl encontró para pedirle matrimonio fue yendo a la puerta de su casa a las 4 de la mañana con un arma y amenazando con suicidarse si ella no se casaba con él. El 28 de abril de 1990 fueron a una pequeña capilla en Las Vegas, donde se casaron en una rápida ceremonia. Un mes después, Axl pidió el divorcio, pero poco después dio marcha atrás. Ese mismo año, Erin quedó embarazada, lo que trajo una inmensa alegría a la vida de Axl, quien soñaba con tener un hijo. Pero, lamentablemente, ella sufrió un aborto espontáneo a los pocos meses de gestación, lo que afectó profundamente a Axl Rose. Él fue a su cuarto, abrió el cajón donde guardaba su arma y amenazó con suicidarse de nuevo. Erin intentó desarmar a Axl, y los dos empezaron una pelea por la posesión del arma, que fácilmente podría haber terminado en tragedia. Eventualmente, Axl dejó que Erin ganara la pelea y se quedara con el arma, pero a partir de ahí, las cosas se volvieron insostenibles. En noviembre de 1990, mientras Axl grababa las pistas del álbum Use Your Illusion, Erin Everly se separó de él. Todo eso afectó a Axl de una manera tan intensa que es como si hubiera enterrado una parte de sí mismo.
Eso incluso terminó alterando el rumbo de las grabaciones, como él contó en una entrevista. Mientras grababa la versión original de Don't Cry, empecé a imaginar otra melodía y otras palabras en mi cabeza. Eso realmente me sorprendió. Entonces le dije a nuestro productor, grábame en otra pista ahora mismo. No sé qué está pasando, pero tengo una canción diferente surgiendo en mi cabeza y quiero dejar eso grabado. Axl grabó en pocos minutos una versión completamente nueva de Don't Cry, esta vez mucho más visceral e intensa, reflejando exactamente el dolor que había sentido en los últimos años. A la banda le gustó mucho la nueva versión, y tampoco querían descartar la original, pero como estaban dispuestos a lanzar 2 discos al mismo tiempo, decidieron dejar también las 2 versiones de Don't Cry. La original quedó como la 4ª pista del primer disco, y la alternativa como la 13ª pista del segundo disco. La relación con Erin Everly también inspiró a Axl Rose a finalizar November Rain y a escribir una nueva canción, a la que llamó Estranged. Pero a diferencia de las letras, los videoclips de esta trilogía tienen otras inspiraciones. Son mucho más simbólicos y sacan a la luz otros conflictos en la vida de Axl y de los demás miembros, revelando la situación caótica por la que la banda pasaba en ese momento. Para entender esto, ahora necesito presentarte a un nuevo personaje en esta historia, Adalberto James Miranda, más conocido como Del James. Del James es escritor y amigo de mucho tiempo de Axl Rose. En el documental Making Fucking Videos, James dijo que, cierta noche, como a las 4 de la mañana, Axl Rose le llamó y le pidió que fuera a su casa, porque necesitaba desahogarse sobre su relación tormentosa con su entonces novia, Erin Everly. James disfrutaba escribir historias de terror, y al escuchar a Axl desahogarse, se inspiró para crear un cuento, al cual llamó Without You. El cuento narraba la historia de Manny, vocalista de una famosa banda de rock adicto a las drogas y al alcohol que lo tenía todo en sus manos. Fama, dinero, éxito, pero terminó volviéndose un recluso y depresivo después de sufrir los duros efectos de su vida desequilibrada. Es el ciclo perfecto. Los videoclips de la trilogía se basaron en ese cuento ficticio, que a su vez fue inspirado en la historia real de Axl Rose y Aaron Everly. Pero con la creatividad oscura de Del James, el cuento, y por lo tanto los videos, tomaron proporciones mucho más profundas y terminaron revelando un lado oscuro de Axl Rose que ni él mismo había notado. Del James básicamente le mostró a Axl que su comportamiento estaba a punto de matarlo, como escribió Axl en el prefacio del cuento. Del James me llamó y dijo, acabo de escribir la muerte de mi mejor amigo. Para mí, el cuento Without You me ayudó a darme cuenta de lo que podría pasar en mi vida. Él pinta un retrato vívido de las personas, y esas historias me ayudaron a no destruirme. Sabiendo la historia de Without You, se vuelve mucho más fácil entender todo el significado de la trilogía de la ilusión. En el cuento, el rockstar Manny está enamorado de Elizabeth y solía llevarla con él a todos sus shows y giras. En una de esas giras, Elizabeth dijo que no podría asistir, lo que frustró a Manny. Después del show, Manny decidió pasar la noche con 2 mujeres en su habitación de hotel. Elizabeth había conseguido un boleto de avión y decidió aparecer de sorpresa en el hotel, donde descubrió la traición. Ese momento está representado en el videoclip de Don't Cry, en esa escena grabada en el Hotel Chateau Marmont, en Los Ángeles. La actriz que interpreta a Elizabeth es la supermodelo Stephanie Seymour, que en la época de la grabación de ese videoclip salía con Axl Rose. Un detalle, la relación entre ellos logró ser aún más tóxica y enfermiza que la anterior, y en un momento vas a entender por qué. Para Axl no fue nada fácil grabar esas escenas, porque tocaban una herida dolorosa que aún no había cicatrizado. Especialmente la escena donde simula la pelea por el arma que tuvo con Aaron y la escena donde él y Stephanie se están hundiendo juntos. Ella tiene un semblante sereno, mientras que él lucha por alcanzar la superficie. Es como si, justo después de la pelea, todo se calmara y siento como si me estuviera ahogando en esta relación. Esa persona está tranquila y yo todavía me estoy ahogando en este desastre, contó Axl Rose. La trilogía expone el caos no solo en las relaciones amorosas, sino también entre los propios miembros de la banda. Como contó el director de los videos, Andy Moran, los videos muestran lo destrozada que estaba la banda en esa época. Todo se estaba desmoronando.
En ese sentido, los videos son menos una historia coherente y más un retrato de la banda. A pesar de haber grabado algunas voces para el álbum, el guitarrista Izzy Stradlin no apareció en las grabaciones del video. Incluso, en una de las escenas, vemos un cartel que dice ¿Dónde está Izzy? Algún tiempo después, se reveló que él había dejado la banda por causa de conflictos internos. Todo ese ambiente caótico también está simbolizado en esas escenas, donde el bajista Duff McKagan pelea con la actriz Clarice Stansfield y Slash pelea con la actriz Bridie Grounds dentro de un Shelby GT 350. Después de la discusión, Slash pierde la paciencia y lanza el auto por un precipicio con la mujer adentro, pero él logra escapar. Entonces, Slash toma su guitarra Les Paul y la lanza por el acantilado sin ningún remordimiento. Algún tiempo después, encontraron la guitarra destrozada, y Slash la llevó al Rainbow Bar de Los Ángeles, como contó en esta entrevista aquí. Slash, hay tantas cosas geniales aquí en el Rainbow Bar, ¿hay algún objeto que sea especial para ti? Hay algunas cosas, pero la más genial es esa guitarra de allá que destruí durante las grabaciones de Don't Cry. La lancé desde un acantilado y... ¿Cómo la recuperaron? La traje aquí hecha pedazos en esa caja debajo de ella y de alguna manera lograron volver a armarla. Está mucho mejor que cuando la traje. El mástil se rompió, se puede ver, y toda la parte de abajo del cuerpo se salió, y así. Me gusta que tiene escrito Ups. Sí. Después de la escena del precipicio, vemos rápidamente la imagen de un volante de un show de la antigua banda Hollywood Rose. El volante muestra a Axl Rose e Izzy Stradlin en el 84, y fue otra forma en que Axl homenajeó a su amigo en el videoclip. Él contó que esa escena del cuarto de hospital no estaba prevista. Aquí se suponía que iba a ser una conversación entre él e Izzy Stradlin en un cuarto de hotel, pero tuvieron que improvisar después de que Izzy no participó en las grabaciones. La idea, entonces, fue representar a Axl en una sala psiquiátrica, en contacto con todas sus diferentes personalidades y estados de ánimo. Axl acababa de ser diagnosticado con trastorno bipolar severo a través de las consultas con su terapeuta. De hecho, en esas escenas, ella no es una actriz, es la propia Susie London, terapeuta de Axl Rose en la vida real, quien aparece aquí atendiéndolo. Mientras conversa con ella, podemos ver que él usa una camisa de los Red Hot Chili Peppers, y lo más curioso aún, vemos una gorra de Nirvana. Así es, irónicamente, Axl Rose era un gran fan de la banda de Kurt Cobain, pero desafortunadamente, el sentimiento no era recíproco. Después de que Axl se enteró de que Kurt despreciaba y siempre hablaba mal de Guns N' Roses, acabaron protagonizando una de las mayores peleas en la historia del rock, pero eso es tema para otro video. Otra gran banda de los 80 que Guns homenajea en el videoclip es Jane's Addiction. Axl aparece usando la camiseta de la banda, mientras Guns hace una presentación en la cima del antiguo Transamerica Center en Los Ángeles. Junto con Axl, vemos al cantante Shannon Hoon, recordado vocalista de la banda Blind Melon, que también fue invitado por la banda para la grabación de esta canción. Después de esa presentación, la canción termina con algunas escenas misteriosas. Mucha gente no logra entender cómo se conectan las canciones de la trilogía y cuál es el orden correcto de las pistas. Pero hay un detalle en esas últimas escenas de Don't Cry que hace que toda la trilogía se conecte y tenga sentido. Para entender ese detalle, primero necesitamos observar el videoclip de November Rain, la canción más famosa de la trilogía. Uno de los mayores misterios de November Rain, sin duda, es cómo muere la novia, pero como dijo el propio Del James, la respuesta está justamente en el cuento que inspiró el videoclip. La primera escena, donde Axl se prepara para dormir, en realidad es el final de la historia de November Rain, o sea, esa escena es después de la muerte de la novia. El cuento Without You también empieza de la misma manera. Maine está deprimido y solo duerme con la ayuda de medicinas, drogas y bebidas. Y cuando duerme, pasa la noche teniendo horribles pesadillas en las que recuerda la trágica muerte de Elizabeth. Eso explica por qué hay tantas cosas sin sentido en el videoclip, como una iglesia que era enorme y de repente parece pequeña en medio del desierto, mezcladas con eventos reales, como la boda y las escenas del funeral. Por eso es tan difícil entender la progresión del videoclip. Las escenas de November Rain están desordenadas. Algunos recuerdos incluso ocurren antes de los eventos de Don't Cry, como esta escena en el Rainbow Bar, donde todos están felices y la pareja se divierte con los amigos, lo que muestra que este es el inicio de la relación. Pero la boda ocurre más adelante, donde algunas cosas ya son mucho más sombrías. Si te fijas en el videoclip, vas a notar que en varios momentos la novia parece estar vacilante y preocupada.
Por ejemplo, cuando Axel levanta su velo, ella tiene esa expresión visiblemente triste. Y después de la boda, cuando entran al coche, ella parece mirar a lo lejos como si estuviera arrepentida y quisiera huir. O sea, algo no estaba bien en ese matrimonio. Eso queda evidente en la estatua de Cristo derramando lágrimas de sangre. En la Biblia, esa imagen simboliza el arrepentimiento. El motivo de todo esto está justamente en la traición de Manny que vimos en Don't Cry. Intentaron reconciliarse, pero las cosas nunca volverían a ser iguales. Después de la boda, Slash sale de la iglesia y comienza uno de los solos de guitarra más chingones del rock. Mucha gente habla de lo icónico que es ese solo, pero en mi humilde opinión, el solo del final de la canción logra ser aún más chingón. Como dato curioso, ese solo fue grabado en Nuevo México, que es un estado estadounidense. En el documental Making Fucking Videos, Axl Rose ya contó cómo se grabaron esas escenas. Slash quería hacer el solo en un campo verde, pero en esa época del año todos los campos estaban secos. Buscamos por todos lados iglesias y ninguna tenía buena vista ni campo, hasta que encontramos esa estructura de iglesia sobre ruedas que había sido usada para la grabación de la película Silverado y quedó perfecta. Según el director Andy Morahan, la grabación no fue nada fácil. Grabamos todo el día, con 5 o 6 cámaras, para lograr 30 segundos de filmación. Fue ridículo, pero es un momento icónico. La cosa fue tan intensa que Slash llegó a decir que pensó que iba a morir durante las grabaciones. El director no me avisó que iban a hacer algunas manobras de helicóptero hacia mí mientras filmaban esa parte. Venía rápido y volando bajo cerca de mí, pensé que iba a morir. Ya estaba resignado al hecho de que ese sería mi final. Era algo común en la vida que llevábamos en esa época. Después de la emblemática presentación de Slash, comienza la parte más misteriosa y enigmática del video, la fiesta de la boda. Las escenas fueron grabadas en Villa del Sol d'Oro, un lugar que hasta hoy se puede reservar para fiestas y eventos. Todo parece empezar bien, con los recién casados cortando el pastel y celebrando con los amigos, hasta que en cierto momento empieza a caer la temida lluvia de noviembre. Los invitados corren para protegerse. Aquí, la lluvia es una metáfora del sufrimiento, pero hay algo extraño en la reacción de estas personas. La forma en que corren desesperadamente y se lanzan sobre las cosas parece indicar que está pasando algo mucho más peligroso que una simple lluvia. La botella derramando vino sobre la mesa simboliza que, durante la fiesta, se derramó sangre. Y para entender lo que pasó en ese momento, necesitamos volver al cuento Without You. Manny estaba desesperado. Después de 2 días llamando a Elizabeth sin obtener ninguna respuesta, él decidió ir al departamento de ella. Él quería cantarle una canción que había escrito, llamada Without You, donde se disculpaba y buscaba redimirse. Manny tomó el elevador y subió hasta el piso de ella. Al llegar, escuchó el estampido de un disparo resonando por el pasillo. Manny corrió hasta la puerta del departamento de ella, golpeó hasta lograr forzarla y encontró a Elizabeth sentada en el sofá, con un arma cerca de la mano y con la mayor parte de su cabeza esparcida en la pared detrás de ella. Por eso, en el videoclip de November Rain, vemos un espejo ocultando la mitad del rostro de la novia. Esa es una técnica que usan las funerarias cuando el rostro del cadáver está desfigurado, porque el espejo refleja el lado intacto, dando la impresión de que está completo. Manny despierta de su pesadilla y, de madrugada, decide visitar la tumba de Elizabeth. En ese momento se le cruza por la mente un pensamiento bastante sombrío, como cuenta el director del James. En plena crisis autodestructiva, finalmente reúne el valor de cantar la canción para su esposa, que ahora está muerta. Pero como en toda buena historia, hay un pero. Ahora tendrá que tomar una decisión, y si todo sale bien, el video traerá esa respuesta. El video al que James se refería es el siguiente videoclip de la trilogía, Estranged, que originalmente iba a continuar la historia de November Rain. En él, Axl Rose y Stephanie Seymour volverían a actuar juntos, aclarando finalmente qué pasó con Elizabeth y Manny. Pero algo extraño sucedió después de las grabaciones de November Rain, lo que obligó a la banda a cambiar todos los planes de la trilogía. Cuando Stephanie Seymour fue contratada para las grabaciones de la trilogía, ella y Axl aún no se conocían, pero en pocos días se enamoraron y comenzaron una relación intensa. Stephanie acababa de tener a su primer hijo, Dylan, de otra relación.
Durante los 2 años que estuvieron juntos, Axel desarrolló un fuerte cariño y conexión con Dylan. Él intentó ser una buena figura paterna, como no la había tenido en su propia vida. Sin embargo, la relación entre Axel y Stephanie se volvía cada vez más destructiva. Ella le era infiel a Axel con varios hombres diferentes y organizaba fiestas llenas de cocaína en la casa de Axel con Dylan presente. Cuando Axel descubrió eso, terminó la relación y solicitó una orden judicial en su contra. Stephanie contraatacó con otra demanda, en la que alegaba que sufría varias agresiones por parte de Axel. Para empeorar las cosas, ella invitó a la exesposa de Axel, Erin Everly, a testificar en su contra. Erin, entonces, también demandó a Axel por abusos físicos e incluso sexuales. Ella alegó que una vez, cuando Axel estaba muy enojado, la arrastró desnuda escaleras arriba y la encerró en un armario durante horas. Más tarde, él regresó y la sacó a la fuerza del armario, la arrojó a la cama y la violó. Algún tiempo después, las acusaciones fueron retiradas y resolvieron con un acuerdo fuera de los tribunales por algunos millones de dólares de Axl Rose, pero el daño ya estaba hecho. Axel cayó en una fuerte depresión. El video de Estranged, que originalmente iba a contar con la participación de Stephanie y Dylan, obviamente quedó comprometido. El director sugirió encontrar a otra mujer hermosa para reemplazar a Stephanie. A lo que Axel respondió: "Ya no quiero más mujeres hermosas en mis videos, prefiero tener delfines". Eso explica las escenas totalmente aleatorias de delfines en Estranged. El video comienza con la definición de la palabra ilusión, y luego vemos columpios vacíos, indicando que él esperaba tener un niño ahí. Stephanie le prohibió a Axel ver a Dylan, y para empeorar las cosas, le decía a su hijo que él lo había abandonado. Eso dejó a Axel destrozado, y como él sabía que nunca más podría verlo, decidió incluirlo en el videoclip, como contó en esta entrevista. Este videoclip también es una comunicación con Dylan. Es alguien con quien no se me permite comunicarme, y alguien que piensa que lo abandoné, pero no lo abandoné. En el video, vemos a Axel acostado en un estante en el cuarto de Dylan mientras la policía invade su casa. Ese fue un momento bastante sentimental para Axel, como él dijo en el documental. Desde que Dylan se fue, siempre me veía acostado ahí, solo mirando su cuarto. Cuando llegó el momento de grabar esa escena, me acosté en el estante, hubo todo el asunto del SWAT irrumpiendo en la casa y yo me quedé como ajeno a todo eso. Terminé quedándome dormido ahí mismo y tuve el sueño más pacífico de todos, porque realmente necesitaba hacer eso, estar en su cuarto. Fue una forma muy extraña de pasar tiempo con Dylan en mi propia mente. Así es, Axel literalmente se quedó dormido y soñó con su hijo en ese estante, y esos sueños están representados en el videoclip con imágenes de los dos juntos. Mientras él duerme, la policía irrumpe en la casa buscándolo. Hay quienes dicen que eso representa a Manny siendo buscado por el asesinato de Elizabeth, ya que él aparece saliendo de una tienda de armas en el videoclip de November Rain. Pero eso iría en contra de la historia del cuento Without You. En realidad, Manny fue a la tienda de armas después de la muerte de Elizabeth. Él pretendía reunirse con ella en el paraíso. En el cuento, él incluso intenta usar el arma, pero estaba sin municiones. En esa escena, vemos la definición de stranded, alejamiento del entorno al que uno está acostumbrado o de personas cercanas. Una clara alusión a Dylan. Y enseguida, otra definición. Desarrollar enemistad o indiferencia mutua donde antes había amor, afecto y amistad. Una alusión a Stephanie Seymour. En una de las escenas, podemos ver a esta mujer brasileña. Ella fue contratada como niñera de Dylan cuando Stephanie y Axel estaban juntos, y después terminó quedándose como asistente personal de Axel. Su nombre es Beta Leves, recuerda bien ese nombre. Manny pasa todo el videoclip siendo acompañado por la imagen de delfines donde quiera que va. Esa fue la forma que la producción encontró para representar la imagen de Elizabeth, que no salía de la mente de Manny y que parecía estar siempre guiándolo para que él se uniera a ella en el paraíso, hasta que Manny encuentra la manera de ejecutar su doloroso plan. Él va hasta la cubierta de un barco petrolero, sube a la barandilla y se lanza al mar. Gilby Clarke, el guitarrista que sustituyó a Izzy Stradlin, lanza un salvavidas para rescatar a su amigo, pero él lo rechaza. Enseguida, el bajista Duff McKagan llega en un bote, le extiende la mano, pero también es ignorado. Esa escena representa un pasaje del cuento Without You, que dice: con todos los médicos, terapeutas, fans y todo el equipo tratando de ayudarlo, él terminaba hundiéndose cada vez más dentro de su capullo.
Eventualmente, los delfines lo alcanzan, mientras Slash aparece con otro solo épico en medio del océano. Y a pesar de que la última escena muestra que lo están rescatando, la verdad es que aquí él ya estaba sin vida, como contó su ex, Axel, en el documental. Los delfines se usaron para simular un estado de paz, de gracia, no era la intención original. La siguiente escena era para mostrarme yendo al paraíso, pero no quise filmar eso. Eso coincide con la historia de Without You, donde Manny está en su apartamento que se está incendiando. Decide finalmente tocar la canción para la fallecida Elizabeth en su piano, y no se detiene hasta que termina consumido por las llamas. La última escena con Axel junto al delfín parece ser un mensaje para él mismo y para los fans. Pierde tus ilusiones, con amor, Axel de Guns N' Roses. O sea, no crees expectativas en los demás, solo en ti mismo, y eso también termina aplicando para Dylan, ya que él terminó siendo engañado por su madre, quien quiso alejarlo de Axel. Pero si crees que la trilogía termina aquí, estás muy equivocado. ¿Recuerdas que te dije que había detalles en Don't Cry que conectaban todas las historias? Entonces, Axel dijo en el documental: yo no conozco a nadie que haya hecho un videoclip así, mostrando su propia destrucción emocional y el proceso de trascender eso. Es una canción muy intensa, porque representa una batalla, y es una batalla que no necesariamente ha terminado todavía. Ella está en un periodo de ¿será que él va a trascender eso o no? Y esa respuesta está justamente al final de Don't Cry. En esa escena, vemos a Axel describiendo a la terapeuta, una versión demoníaca de sí mismo. Sí, aquella que estaba enterrada, que murió en el año de 1990, año en el cual él se separó de Erin Everly. De acuerdo con Axel, ese personaje representaba su sombra, un lado suyo con el que estaba aprendiendo a lidiar. Una parte que había sido enterrada, pero luchaba por salir a la luz de nuevo, porque es necesario enfrentar esos demonios interiores para así poder conocerse por completo. Él completa diciendo que la metáfora del demonio verde también tiene que ver con la reencarnación, y es exactamente eso lo que vemos al final del videoclip, con Axel visitando su propia tumba y presenciando su propio renacimiento. Aquí, en lugar del cuervo del inicio del videoclip, tenemos una paloma blanca, que simboliza la paz y la esperanza. El ciclo se cierra al mostrar nuevamente a Bebé en la última escena, quien emerge de una pila bautismal. Pero mientras que el bebé del inicio tenía ojos azules, este nuevo bebé tiene ojos verdes, el mismo color de ojos que Axl Rose, y el color del demonio torturado que al fin alcanzó la luz de vuelta a la vida. De la misma forma en que inicia la trilogía, Don't Cry la cierra, como si fuera un ciclo eterno de aprendizaje y evolución. Mientras que para Manny las cosas no terminaron bien, para Axel las cosas fueron diferentes. Él fue uno de los pocos rockstars de los años 90 que, a pesar de su pasado turbulento y traumático, tomó todos esos fantasmas que lo atormentaban y, en lugar de intentar esconderlos, logró comprenderlos, expresarse a través de ellos, y así esculpió una versión nueva y evolucionada de sí mismo. Gran parte de eso es gracias a Beta Leves, la brasileña que no solo se convirtió en la secretaria de Axel, sino también en su mejor amiga, y aún más, en la figura materna que él nunca encontró, cuidando, escuchando y aconsejando a él en los momentos más difíciles de su vida, y a quien él se aseguró de agradecer en su regreso a los escenarios después de 7 años de reclusión en vivo en el Rock in Rio de 2001. Según Axel, él podría no estar vivo si no fuera por ella. Historias así solo muestran lo importante que es mirar ese lado de nosotros que, muchas veces, ignoramos. Fue exactamente lo que hizo el vocalista James Hetfield de Metallica al crear la clásica Nothing Else Matters. Incluso sabiendo que podría ser eternamente odiado por sus propios fans por causa de esa canción. Para saber más sobre esta historia, solo haz clic en este video. Muchas gracias por quedarte con nosotros y te espero en el próximo video.